Abrirse a la gratuidad para más universidades privadas, la posible opción de dejar fuera algunas estatales, bueno, eso sería una de las fórmulas que estudiaría el gobierno para poder otorgar este beneficio el 2016. Una idea que no fue confirmada, ni tampoco desmentida por las autoridades, pero que ya generó controversia en alumnos, rectores y parlamentarios. Bruno y Kevin son estudiantes de la carrera de Diseño en Comunicación Visual de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Hasta la aprobación del presupuesto, ellos sí eran parte de la gratuidad para el 2016, algo que hoy está en veremos, luego que versiones de prensa indicarán que la nueva fórmula que analiza el gobierno podría dejar fuera de este beneficio a 3 instituciones del Consejo de Rectores, entre ellas a la UTEM. Me deja como en incertidumbre de qué voy a hacer, si voy a tener que seguir trabajando para poder pagar y eso. Estamos con una incertidumbre, pues de cierta forma está empezando a llevar. Tras el fallo adverso en el Tribunal Constitucional, la alternativa en estudio sería enviar una ley corta para entregar este beneficio al 50% más vulnerable de la población de todas las universidades con al menos 4 años de acreditación y en cuyos directorios no exista relación con sociedades comerciales. Y el Ministerio me dice, mire, esa es una posibilidad, pero no está decidido. El problema es que dentro del Consejo de Rectores, las universidades estatales Arturo Prat, Los Lagos y Tecnológica Metropolitana no cumplen con uno de los requisitos, ya que solo tienen 3 años de acreditación, lo que las deja fuera, generando el rechazo de los rectores. Una opción sería entregarles aportes por una vía administrativa. Estaríamos ante una situación que realmente sobrepasa el realismo mágico. Estaríamos hablando de un país en el cual se le prohíbe al Estado que dé educación gratuita a sus universidades. Criterio en evaluación que además permitiría el ingreso de universidades privadas que no estaban incluidas, como la de los Andes y la Adolfo Ibáñez, donde se vieron sorprendidos. Algunos planteles ya tienen de antemano una decisión tomada de si entrar o no a la gratuidad. Se hace impracticable, porque usted comprende que yo ya tengo cerrado mi presupuesto, yo ya he hecho todos los cálculos. Un escenario que tampoco generó consenso en el Parlamento, incluso al interior de la nueva mayoría. Cualquier intento de quebrar al CRUSH o dividir al CRUSH también va a generar una división en la nueva mayoría. Yo quiero advertir eso. Lamentablemente, vemos a un gobierno que está cooptado por quienes son de la extrema izquierda, que están tratando de garantizar una discriminación por la vía de no ayudarlos a algunos, que no permiten que haya un acuerdo transversal. No le puedo precisar, yo lo único que quiero decirle es que efectivamente el Estado va a cumplir con todas las universidades del Estado, porque son propias, son de todos nosotros. ¿No hay posibilidades de que 3 universidades del Estado queden fuera del sistema de gratuidad? No. Ninguno. Esperamos que no. Definiciones contra el tiempo, ya que la nueva alternativa de gratuidad 2016 debe estar anunciada y aprobada antes del 27 de diciembre, día en que se inician las postulaciones a las universidades, beneficio que en la última encuesta CEP tuvo mayor aprobación, ya que el 44% de los chilenos considera que las universidades deben ser gratuitas para todos los estudiantes. ¿Cómo se resuelve todo este tema de la gratuidad? Se lo vamos a preguntar a quienes nos acompañan acá en el debate en vía pública. Saludamos primero a Camila Rojas, quien es presidenta de la FECH. Camila, gracias por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación. Ricardo Paredes, rector de Duoc UC, también muchas gracias por acompañarnos acá esta noche. Gracias. Matías Gómez, quien es investigador de Política Educativa de Educación 2020. Matías, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. El diputado de la Renovación Nacional, José Manuel Edwards, a quien también veíamos ahí en la nota. Diputado, gracias por venir. Gracias por la invitación. Y el diputado de la Democracia Cristiana, Sergio Espejo, también. Muchas gracias por venir acá a participar del debate. Gracias, buenas noches. A ver, esto es una demanda que partió el año 2011 con fuerza ahí con los estudiantes, luego se transformó en un compromiso de campaña de la presidenta Michelle Bachelet. Tengo en mis recuerdos que fue Nicolás Izaguirre, cuando estaba ministro de Educación, el que le puso fecha o confirmó la fecha de que esto partía sí o sí el 2016. Y también tengo la sensación que cuando hubo que ir al detalle, a cómo se aplicaba, cómo se implementaba, fue donde se empezó a complicar el asunto. No me quiero detener tanto en qué pasó, sino cómo se resuelve, pero sí, aprovechando al representante de la nueva mayoría, me gustaría saber cuál es su teoría, su explicación de cómo se fue enredando todo esto. Yo creo que aquí hay dos cosas que decir muy claro. La primera es que esta aspiración a la gratuidad no es algo que se le haya ocurrido a alguien en una oficina, esta es una aspiración de los chilenos. Papás, mamás que cargan con la mochila de financiar educación, los hijos, en fin. Eso es lo primero. Y lo segundo, la presidenta propuso, adelantar el ingreso de gratuidad, de tal manera de comenzar a beneficiar a la gente antes de la discusión de una ley de fondo que regulara la educación superior. Ahí tuvimos la primera diferencia, porque muchos sostuvimos que una cuestión tan delicada como esta
era conveniente resolverla de fondo, no a través de un instrumento como la glosa que se planteó en la ley de presupuesto por las dificultades que generaba. Con todo, la nota que acabamos de ver nos muestra las luces, pero también los vacíos de esta discusión. Esta es una nota solo sobre universidades. Y yo lo primero que quiero decir es que eso me parece un profundo error, porque ha costado mucho que en esta conversación hablemos de educación superior, y eso son universidades, no solo las del CRUCH, y también son institutos profesionales y centros de formación técnica donde estudia la mayoría de los jóvenes chilenos. Claro, y me parece que... La polémica ahí se vio un poco más sazonada por el tema de que algunas universidades estatales podían quedar fuera. Y eso fue como Pero lo es que porque probablemente quienes tienen más voz, quienes tienen la capacidad de gritar más fuerte, quienes tienen una realidad que es efectiva, pero también quienes pueden protestar probablemente con más energía, están en las universidades. Eso no ocurre en los institutos profesionales, en los centros de formación técnica, donde la mayoría de los chiquillos tienen que trabajar mientras estudian. Pero entonces, esto tenemos que ir poniéndolo así arriba de la mesa. Fue un error entonces no haber discutido esto ya derechamente en una ley, sino por este mecanismo en que se adelantó el debate. A mí me parece que una buena intención terminó traducida en un mal instrumento y hoy día tenemos que encontrar una solución práctica para resolver esta transición y no llegar al 27 de diciembre con incertidumbre para los jóvenes que entran a la universidad. Quiero saber si coinciden en el diagnóstico. No, diputado. A ver, yo entiendo que hay una buena intención, pero el problema no solamente fue el instrumento, que sí fue problemático porque se utilizó una glosa para cambiar un sistema de financiamiento. Fue la forma y lo que había detrás de esta propuesta de gratuidad, porque cuando la presidenta Bachelet, incluso cuando la sociedad salió a pedir gratuidad universitaria, lo pidieron para todos, no para algunos. La dignidad del estudiante no depende de la universidad o del CFT o del IPE que elija. Entonces el problema no solamente la glosa. De hecho, el Tribunal Constitucional apoyó a la presidenta Bachelet en la glosa. Lo que no apoyó fue la discriminación arbitraria, caprichosa y odiosa que tenían dentro de... Si no puede ser que un estudiante con igualdad de condiciones, igualdad de vulnerabilidad, porque elige una universidad privada o un CFT y un IP, no es sujeto de derechos, no es sujeto de ayudas del Estado, pero si elige una universidad del Estado, sí lo es. Y es más, cuando la presidenta habla de derechos sociales, ¿cómo es posible que ese derecho se pierda porque el estudiante eligió la Universidad Central o eligió el INACAP? Incluso una decisión en el pasado. Entonces, el problema no es solamente la forma, acá hay un problema de fondo muy grave. Y lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional y que nos ha defendido a los chilenos es que, porque la Constitución no permite la discriminación arbitraria, le ha dicho el gobierno no puede discriminar de manera arbitraria y por lo tanto ha abierto las compuertas para que no solamente los 200.000, sino que 450.000 estudiantes tengan la posibilidad al menos de acceder a la gratuidad. Sí. ¿Por qué no cualquier universidad? A mí me gustaría partir diciendo que cuando el movimiento estudiantil y durante el 2011 y los años venideros se instala la demanda de la gratuidad, la gratuidad se instala como un nuevo entendimiento de la educación, dejar de entender la educación como un bien de consumo y comenzar a entenderla como un derecho social. Pero al mismo tiempo se plantean una serie de otras demandas. También está presente la necesidad de democracia, el fin al lucro. Por lo tanto, no creo que sea correcto minimizar las demandas sociales que han existido durante el último tiempo. La gratuidad es fundamental siempre que exista una transformación a las instituciones de educación superior en Chile. Y ahí hoy día estamos en un escenario lamentable al que se nos ha arrojado de alguna manera por parte tanto del gobierno como de la oposición, con un fallo del Tribunal Constitucional que viene a decir incluso que conceptos que han sido ampliamente discutidos como la democracia dentro de la universidad y su necesidad, la necesidad de que éste exista, no deberían suceder. O sea, el Tribunal Constitucional hoy día nos dice eso también. Y en términos de la gratuidad como tal, bueno, la gratuidad la necesitamos, pero no la necesitamos en cualquier institución. Y yo quiero ahí ser bien majadera y clara respecto de instituciones que hoy día lucran, que han estafado a sus estudiantes y que utilizan a los estudiantes como cierta conejillo de indias, que todos estos años lo que han hecho es tan solo estafar a familias y que hoy día ciertos empresarios de la educación vienen a defender la vulnerabilidad de los estudiantes cuando lo que han hecho todos estos años es no interesarse precisamente en aquellos estudiantes. Y a mí esa situación me parece sumamente grave. Sí, ¿y qué es lo que pasa con los centros de formación técnica y los institutos? A ver, hay una situación hoy día que es muy enredada.
yo puedo hablar, digamos, del Duoc. Hasta la semana pasada, 55.000 alumnos del Duoc iban a ser beneficiarios de la gratuidad. Hoy día, esos 55.000 alumnos, que es más de un cuarto del universo de beneficiarios, no va a ser. Y eso a partir de un resultado de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que dice que la idea, como estaba siendo implementada, era discriminatoria en forma arbitraria. Bueno, pues bien, lo que sabemos hoy día, la idea que está dando vuelta, es un proyecto que mantiene una discriminación, yo creo que la agrava en un sentido bien claro, mantiene la siguiente discriminación: 2 alumnos igualmente vulnerables. Uno, si va a una universidad de 4 años de acreditación, tiene gratuidad, y si va a un instituto profesional de 7 años de acreditación, como el Duoc, no tiene y tiene que endeudarse. Eso es injusto. Realmente esta idea yo no creo que sea consistente con un pronunciamiento real de término de discriminación. Ahora, creo yo que si uno compara la situación que hoy día uno tiene en el mundo CFT, IP, y respecto a un año atrás, tal vez hay un mejoramiento, pero yo creo que hay una gran cosa del discurso de la Presidente el 21 de mayo, que fue muy buena para el sector técnico profesional, que puso en alguna igualdad de condiciones al mundo técnico profesional con el universitario. Bueno, si uno tiene y realmente prospera esta idea de generar 2 mundos completamente distintos, uno universitario, donde se exigen 4 años de acreditación, y otro mundo técnico profesional donde se da un paliativo de beca, donde todos los alumnos, los más beneficiados, también tienen que endeudarse, me parece que una situación que mantiene la desigualdad, es injusta y es una reversión respecto al anuncio del 21 de mayo, claro, que parece muy injusto. Quiero escuchar la opinión de Matías y también poner en contexto lo que planteabas en el sentido de que todavía no hay una definición clara de parte del gobierno, pero lo que se ha especulado tiene que ver con esta idea de becas para algunos centros de formación técnica e institutos y también un criterio que podría dejar fuera a 3 universidades estatales que tienen menos acreditación. ¿Es esa la solución? Sí, ahí yo quiero hacer hincapié en que la resolución del Tribunal Constitucional todavía no la tenemos. Nosotros estamos especulando respecto a que hay discriminación de algún tipo en torno a las instituciones. Nosotros no tenemos claridad respecto si, por ejemplo, definir criterios de calidad es un acto discriminatorio. Lo que ha pasado aquí es que se está discutiendo que se está tomando una postura respecto de las universidades privadas que pertenecen al CRUCH y otra postura respecto a las universidades privadas que no pertenecen al CRUCH. Ese parece ser el acto discriminador. Esa es nuestra interpretación. Entonces ahí hay que esperar qué es lo que va a resolver el Tribunal Constitucional. También quería hacer hincapié en que la discusión sobre el acceso a la educación superior, yo creo que en el país un poco la hemos superado. Cuando nosotros hablamos del derecho a la educación superior, el derecho a educación superior de calidad. Esa es la gran distinción que nosotros estamos marcando aquí. Y en ese sentido importante de que el Estado, en esta transición de gratuidad que vamos a partir el próximo año, y que lamentablemente toda esta discusión está ceñida a la gratuidad solamente para el próximo año, y no estamos hablando de cómo queremos el sistema de educación superior de aquí a 5 o 10 años más. En esta transición, nos parece pertinente que se fijen estos criterios y que se avance, por ejemplo, en que las instituciones estén al menos acreditadas o que se exijan ciertos años de acreditación. Lamentablemente se implementó de mala manera, pero nos parece positivo, o nos parecía positivo que se utilizaran esos criterios. Hoy día, en este contexto, como se están proponiendo, bueno, la postura, al parecer, la propuesta parecen ser las becas, no hay que olvidar que hoy día tenemos un sistema muy desregulado. Como dice Camila, existen instituciones con lucro legal, como en el caso de las instituciones técnicas, con lucro al parecer encubierto en el caso de las universidades, que es donde está prohibido. No nos parece que las becas sean la solución. Nos parece que en el fondo, en definitiva, es entregar recursos a un saco que está roto y que no tiene la capacidad de garantizar calidad en muchas de sus instituciones. Pero pongamos esto en perspectiva, porque hoy día en la tarde, a las 5 de la tarde, nos reunimos la directiva de la Democracia Cristiana con la ministra de Educación. ¿Para discutir qué? Para discutir la nueva ley de educación superior,
que el gobierno va a ingresar a trámite ahora a fines de diciembre al Parlamento. Y ahí vamos a estar discutiendo exactamente lo que hemos puesto sobre la mesa. ¿Cuál es el sistema de educación superior? ¿Cuáles son los mecanismos de control? Vamos a hablar de financiamiento, la discusión de fondo. Lo que estamos discutiendo en el inicio de esta conversación tiene que ver con un problema de transición. Es decir, queremos adelantar un beneficio y sabemos que los recursos no son suficientes. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Porque yo quiero en esto ser súper claro. Esto no es algo que estemos diciendo hoy día. Nosotros dijimos desde el primer momento, primero, a igual vulnerabilidad, igual trato. Segundo, a igual calidad, igual trato de la institución. Dijimos tercero, esto no puede quedar limitado a las instituciones del CRUCH. Yo soy exalumno de la Chile, fui presidente de Derecho de la Chile, fui profesor de la Chile. Pero esto no es una cuestión sobre las instituciones estatales, es sobre las universidades y los institutos de formación técnica, centros profesionales, al revés, que tienen igual calidad. Y en esta transición nosotros tenemos que ser inteligentes, porque hoy día tenemos un problema práctico. Y, José Manuel, perdóname, pero la discusión con la derecha durante esta semana, hoy día, ustedes hablan de gratuidad, pero durante varias semanas no hablaban de gratuidad. Y probablemente una de las pocas cosas buenas que han pasado en esta etapa, entre otras ha sido, una, que todos estamos reconociendo que esta es una aspiración súper sentida, mamás, papás, familias. Dos, que pese al retroceso del que habla Ricardo, y tiene razón respecto a lo que teníamos hasta algunos días atrás, hoy día estamos hablando de formación técnica. Si esto no ha existido, esto es una discusión sobre puras universidades. Y sobre las 3 universidades que pareciera que se quedan fuera, no se van a quedar fuera. El compromiso que ha tenido hoy día el ministro de Hacienda a la hora del almuerzo, en la tarde la ministra de Educación, es que van a encontrar una manera de poder incluirla. Pero esta es una regla de transición. Sí, pero... Me hubiera encantado que hubiéramos hecho este camino de otra manera, pero vamos a estar discutiendo el fondo en 2 semanas más. Bueno, yo la verdad que celebro las palabras del diputado Espejo, porque todos los diputados de la Democracia Cristiana votaron a favor de la discriminación que suponía la glosa, en la cual prácticamente se excluía a la gran mayoría de los CFT, los IP, a prácticamente todas las universidades privadas. Entonces, cuando se vota a favor... ¿Cómo cambió respecto de la glosa original? Pongámoslo acá, cuenta tú acá, ¿cómo cambió esta glosa desde que entró hasta que nosotros votamos por ella? Absolutamente nada. Lo único que ustedes lograron fue que se subiera, en conjunto con nosotros, 100.000 pesos la beca Nuevo Milenio. No cambió un ápice. Nosotros abrimos esto desde terminar, otras universidades y elevamos las becas. No, Sergio, eso no es así. Ustedes votaron a favor de la misma glosa que el Tribunal Constitucional declara como discriminatoria. La misma glosa que exigía calidad a algunas universidades y no le exigía calidad a otras universidades. La misma glosa que dejaba prácticamente fuera a todos los CFT-IP, 51 de las 61 ciudades más grandes de Chile sin ningún tipo de gratuidad, 9 regiones sin nada. Eso es lo que votaron ustedes a favor. Entonces a mí me sorprende que hoy día la Democracia Cristiana venga a subirse al carro y decir que había discriminación arbitraria. Por favor, ustedes votaron a favor de esto, pero déjame terminar. Yo te pido acá que nos comprometamos a que la solución que nosotros finalmente emane y que se apruebe contenga 3 criterios. El primero, que sean más estudiantes los beneficiados que los que existen hoy día en la glosa y en la ley permanente a igualdad de recursos también. Lo segundo, que no exista ninguna discriminación ni entre estudiantes de universidades ni entre estudiantes de CFT e IP, porque lo que hoy día está diciendo el gobierno es vamos a eliminar la discriminación arbitraria dentro de las universidades, pero vamos a seguir discriminando los CFT e IP, y eso a mí no me parece. Ese es el segundo criterio. Y lo tercero, que hayan exigencias de calidad igual para todos. 4 años de acreditación, discutamos si 4 años de acreditación universitaria es lo mismo que 4 años de acreditación CFT e IP, no lo sé, habría que hacer una discusión, pero que esos sean los 3 criterios. En base a eso, evidentemente que puede haber un acuerdo transversal. Agreguemos un elemento, sin fines de lucro, porque aquí seamos muy claros y entonces esta te la cobro yo a ti, porque nosotros hemos sido contrarios a la discriminación desde el primer momento, pero aquí no pueden ir platas públicas a financiar bolsillos privados. Esa es una restricción, entiendo yo, del Tribunal Constitucional y la verdad Esperamos es que sea así. Parece que discriminar por lucro o no lucro se entiende que eso sería una discriminación arbitraria según el Tribunal Constitucional, así que eso hay que esperar el fallo. Pero perdón, el tribunal no ha planteado eso. No, el tribunal no ha planteado eso. Y nosotros como presentamos nosotros el requerimiento del tribunal era la diferencia de exigirle algo a algunos que a otros no se lo exigía. Entonces, el problema no es exigir un requisito de calidad o de sociedades relacionadas, que dicho sea de paso, todas las universidades estatales tienen sociedades anónimas, especialmente aguas abajo,
que reparten utilidades. Y muchas de ellas tienen incluso CFT, que están constituidos como sociedades anónimas que reparten lucro. Por lo tanto, ninguna universidad estatal cumple con el estándar de que no tenga lucro dentro de su estructura. Entonces, o sea, con esa, pero lo que ha dicho el tribunal, es que no le puedes Camila, exigir algo a uno que no le exiges al otro. O sea, yo esperaría que con esas afirmaciones respecto de las universidades estatales o las universidades del CRUCH, investiguemos en realidad qué es lo que está pasando, porque aquí el lucro en las universidades está prohibido. Está prohibido. O sea, y hay que investigarlo y eso hay que sancionarlo. Si hay que entregarle mayores atribuciones a los organismos reguladores, bueno, o sea, hay que hacerlo. Y en el fondo no hay que olvidar que la discusión sobre el tema del lucro está planteada. O sea, no hay que mirar muy lejos, ver qué es lo que pasó con el sistema escolar y cómo se resolvió el tema de la ley de inclusión para entender de que en realidad no es inconstitucional pedir el tema del lucro. Aquí lo que se resolvió mal fue el tema de la glosa y eso vamos a esperar el fallo a ver qué es lo que resulta. Un minuto para que pueda comentar Camila y vamos al tiro. Me gustaría referirme en términos de la gratuidad a dos cuestiones. Primero, que la gratuidad mediante becas no es gratuidad. O sea, yo creo que es importante señalar aquello porque también acá todos hacen alevosía de la gratuidad, entendiendo que incluso mediante beca esta sería lo mismo. Y esa situación no es así. Seguir dando beca es seguir manteniendo el mismo sistema que hemos tenido hasta ahora, que profundiza la competencia entre instituciones. Y por otro lado, la gratuidad, hoy día muchos sectores, y particularmente la derecha, estaban en contra de la gratuidad. Entonces, si hoy día están a favor de la misma y también parte importante de la concertación están a favor de la misma, es por la repartición de plata. Y precisamente nosotros, como estudiantes, no estamos de acuerdo en que esta sea solo un tema presupuestario, porque lo que priman son los intereses corporativos. Lo que prima es si me llevo o no más plata y se pone a los estudiantes más vulnerables como lo importante, sin embargo, se utiliza a los estudiantes más vulnerables y se profundiza también la desigualdad. Y por otro lado, me gustaría señalar en términos de las universidades estatales, que es lo más coyuntural, que las universidades estatales han sido sistemáticamente abandonadas por el Estado y han sido sometidas a lógicas de competencia. Y hoy día vemos que la Universidad de los Lagos y la Universidad Arturo Prat, que son polos de desarrollo regional en sus regiones, no van a recibir gratuidad. La UTEM, que tiene un 95% de estudiantes con beca y crédito, no va a recibir gratuidad. Y perfecto que nos digan, no, si irá a haber otra forma, pero pensemos, o sea, se está matando la educación pública y esta reforma no viene a fortalecer la educación pública y a nosotros eso nos parece fundamental. Hay varios puntos ahí que plantea Camila. Sí, ¿Quién emplazó? Mire, al diputado. yo quiero clarificar, nuestro sector está a favor de la gratuidad a los más vulnerables. Lo que nosotros tenemos distinción con ustedes es que no estamos de acuerdo a la gratuidad a los que más tienen. Y yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el objeto de entregarle gratuidad a los hijos de los grandes empresarios de Chile que pueden pagarlo? Con todo respeto, y no lo hago como una forma de discriminación. ¿No será que también hay un objetivo político que se llama subsidio de la oferta, en que el que pone la plata pone la música? Recordemos que en el escrito que nos ha pasado el gobierno respecto a las potenciales formas en que se va a hacer la ley corta, se quiere manejar cómo utilizan las universidades que adscriben a la gratuidad las platas. Es más, se quiere determinar desde el Estado qué tipo de investigación las universidades pueden hacer. Entonces, no solamente un problema de gratuidad, es un problema también de control y falta de autonomía. Y eso es algo que nosotros no vamos a ceder. ¿De qué estás hablando? Perdón, Ricardo quiere hablar, no quiero... Sí, eso es lo, para que tampoco queden fuera de este debate. Por supuesto, Ricardo quiere decir algo. Hay dos aclaraciones. Primero, un año de acreditación o 5 años de acreditación en un CFT, en un IP y en una universidad, según los criterios de la CNA, con pares evaluadores equivalentes, es lo mismo. No hay diferencia, a menos que uno quiera inventar nueva. El tope es máximo de 7, hay 3 instituciones en Chile acreditadas con 7 años, la Universidad de Chile, la Universidad Católica y el DUOC. Es así. Ahora, segundo tema que es importante, a raíz de lo que dice, sé que no está Camila mencionando al DUOC, pero es bueno saberlo. Cuando nosotros estamos planteando de que nuestros 55.000 alumnos están una semana en gratuidad y otra no, y nos molesta mucho y realmente sentimos mucha impotencia por eso, no tiene nada que ver con el presupuesto del DUOC. El presupuesto del DUOC está hecho y no va a variar con gratuidad o sin gratuidad, por lo menos en nuestro caso. Hay universidades que sí les afecta porque hay una diferencia entre el aporte estatal y el arancel que cobran, pero nosotros no es el caso. En el mundo CFT-IP no es el caso. Yo quiero decir
que los 55, esta es mi interpretación, realmente que no tengo otra, que recurrir, cambiar los criterios y dejar fuera al DUOC, porque esa es la verdad de la gratuidad, es muy cundidor en plata, porque representan un cuarto de los beneficiarios. Y eso efectivamente sirve para hacer bastantes cosas, introducir, pero es muy injusto. Y la verdad es que creo yo que el próximo año va a ser importante discutir con altura de mira y todo, pero es muy relevante que lo que uno está haciendo hoy día sienta base a futuro. Y yo creo que mantener esta diferenciación en criterios originales entre el mundo técnico profesional y el mundo universitario es una mala base para la discusión que viene. Sí, mira, perspectiva de nuevo. Lo que nosotros estamos empujando hoy día, para que hablemos claro, en plata, para familias que tienen dificultades concretas, es gratuidad para entre 180.000 y 200.000 estudiantes universitarios y un incremento significativo de las becas para los estudiantes de educación técnico-profesional. Eso hoy día no existe. Eso es lo que estamos promoviendo, es decir, el próximo año esto es beneficio directo a las familias de 330.000 estudiantes, que hoy día no están, como un criterio de transición, primero. Y eso es un avance, y no ponerlo así, no entender nada, me parece. Lo segundo, Camila tiene razón respecto, y yo creo que 2020 también lo ha dicho, respecto que las becas no son gratuidad. Ustedes tienen razón. Pero nuevamente pongámoslo en perspectiva. Aquí el desafío es llegar a gratuidad completa. Yo creo en la gratuidad universal. Podemos discutir por qué, derecho social, podemos discutir por sobre eso. Pero mientras no tengamos los recursos y durante toda la transición, lo único que puede haber es una combinación de gratuidad con un sistema de becas y créditos que van a equivaler para las familias a la posibilidad de liberarse de la mochila que los tortura. Transición y esa es una combinación durante un proceso de transición. ¿Al 2016? No, porque la única manera, yo creo que es re importante que uno a la gente le diga las cosas como son. Mientras no estemos en condiciones de financiar 100% de gratuidad, nosotros vamos a tener que combinar para poder impedir que ustedes tengan que estar pagando esto todo el tiempo, un régimen de gratuidad para los más vulnerables, y nosotros hoy día estamos diciendo 50% más vulnerables, sin discriminación, con un régimen de becas y créditos que permita al resto sobrellevar esta mochila. Y esa es una transición. ¿Cuál es la opinión ahí sobre ese punto? Aquí hay que entender qué son las becas, y las becas tienen muchos problemas también, o sea, las becas de partida no cubren los aranceles completos. O sea, las becas que hoy día tenemos financian 1 millón, un poco más de 1 millón de pesos, algunos alcanzan los aranceles de referencia y eso genera diferencias. Porque no son gratuitas. Las becas hoy día están muy vinculadas a los resultados de la prueba de PSU. Sí. Y efectivamente la PSU está demostrado que tiene una correlación con el nivel socioeconómico del estudiante, y en la PSU prácticamente deja sin beneficio a los estudiantes que más la necesitan. Y eso es un problema real. Y el tercer lugar. Los que más la necesitan van en el 50% vulnerable para gratuidad. O sea, otro problema es el acceso a la educación superior, que en Chile es discriminatorio. Y en tercer lugar, hoy día se le exige a las instituciones que solamente estén acreditadas. E incluso hay algunas becas que tienen excepciones y que algunas instituciones que no están acreditadas pueden acceder a ellas. Y que no en el contexto que está, porque yo lamento también, como lo plantea el diputado, lamento la situación respecto de cómo está alcanzando la gratuidad o esta discusión a los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Pero también hay que entender de que ese es el sector de la educación superior que está más desregulado, donde hay menos porcentajes de acreditación, donde hay más lucro también. Entonces, en este caso del DUOC, necesitamos... Es que para abrir la discusión también. Un cuarto de los beneficiarios está en el DUOC. Y en cuarto lugar, las becas no resuelven el tema del financiamiento a las instituciones, que es lo que muchos de nosotros... ninguna manera, no van por ahí. Lo que me gustaría plantear es que gran parte de esta discusión se alberga en la posibilidad de que los estudiantes, aprovechando la tribuna de los estudiantes más vulnerables, accedan a los beneficios. Esa misma discusión fue la que hizo que en Chile se instalara el crédito con aval del Estado, también apelando a la vulnerabilidad, y que hoy día tiene a muchas familias y muchos estudiantes endeudados. Y me gusta, y lo menciono principalmente ¿por qué? Porque cuando hablamos de becas y créditos, y hablamos en particular de la glosa presupuestaria que se presentó,
el aumento del CAE, del crédito con aval del Estado, es considerable. Entonces, cuando se nos dice que no hay recursos suficientes para la gratuidad, también cabe preguntarse por qué aquellos recursos que hoy día existen van a parar a la banca privada, a la misma banca que mantiene a cientos, miles de estudiantes hoy día endeudados. Y esa discusión respecto del crédito con aval del Estado se avaló en la vulnerabilidad de los estudiantes y en hacer crecer el acceso, cuando hoy día más del 60% de los estudiantes que salen al mundo laboral no trabajan en lo que estudiaron, pero además, más grave aún, están endeudados. Diputado, yo creo advierto sí que nos quedan pocos minutos para que vayamos encaminándonos hacia cómo solucionar esto. El 2001 yo tuve la suerte de estar en la Federación Estudiantil de la Universidad Católica. Y lo que propuso la ministra de Educación de la época, la señora Mariana Elwin, fue que hubiese crédito solidario para todos los estudiantes. Y fue la FECH la que lideró los movimientos sociales de ese año para que no hubiera crédito solidario para los estudiantes de universidades privadas. Y lo que hizo el gobierno malamente, creo yo, porque fue una mala solución, pero con la presión de la FECH, porque la FEUC defendimos la posición del gobierno en esa época y yo era dirigente de la FEUC, fue simplemente decirle que no haya crédito solidario para los estudiantes de las universidades privadas. Y se tuvo que inventar una política pública, que era el crédito con aval del Estado, que es probablemente de las peores políticas públicas que han existido en Chile. Entonces pongamos las cosas en contexto. Y hoy día yo tengo susto de que sean también las federaciones de estudiantes de ultraizquierda que dominan hoy día el CONFECH, que no permitan que tengan gratuidad también estudiantes que no están dentro de la CONFECH, por favor. Tengo miedo de que la extrema derecha haga primar los estudiantes tienen igual dignidad, independiente si están en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, en el DUOC, en la CAP. Y el titular del derecho a la educación es el estudiante y no ni la federación ni la institución. Y yo espero que no pase lo que pasó el año 2001 con el CAE, que es de las peores políticas públicas que ha habido en Chile en los últimos años. Nosotros tenemos miedo entonces que la derecha siga instalando esta idea en donde se utiliza la vulnerabilidad e, insistimos, se profundiza la desigualdad. Eso es lo que ha hecho la derecha todos estos años y creemos que va a seguir ocurriendo si el gobierno sigue manteniendo como un sector clave de la toma de decisiones a los sectores más reaccionarios del país. ¿Puedo hacer una aclaración nomás que es de orden? La verdad es que el diagnóstico que a veces algunas personas tienen de que el crédito ahoga a la familia era súper correcto y efectivo hasta el año 2012, pero en el año 2012 se cambió la ley. Por supuesto. Se cambió la ley, se legisló y hoy día los estudiantes tienen un crédito sustancialmente más subsidiado y después tienen un pago máximo hasta el 10% del ingreso. O sea, es contingente al ingreso. Entonces, yo creo que hay que hacer política pública, pero teniendo bien clarito el diagnóstico, porque si no hacemos... Sí, pero ahí Ricardo, no hay que olvidar que los aranceles en Chile son de los más altos del mundo. Hay que subir el gasto público en o sea, y quedan 30 segundos por cada uno. Así que lo que me interesa saber es cuál creen ustedes que es la salida para este tema de la gratuidad. Ok, yo no tengo miedo. Yo estoy confiado, primero, en que vamos a resolver una mala aproximación, evitando discriminación entre quienes están en igualdad de condición, protegiendo el concepto de calidad y al mismo tiempo dando un énfasis fundamental en la formación técnico-profesional. Pero la discusión de fondo es la que vamos a empezar a dar en 2 o 3 semanas más con la Ley de Educación Superior, no con esta glosa, no con este instrumento, que es solo una transición. Matías. Bueno, nosotros estamos ansiosos y esperando que se inicie esa discusión, que es la que hace rato queremos tener, y ahí hay 2 prioridades que creemos que no se pueden pasar por alto y que no se debiesen pasar por alto tampoco en esta que es la gratuidad del próximo año, que es cómo incluir a la educación técnica que ha estado constantemente abandonada en toda esta discusión, en todas las reformas, y no dejar de lado la educación pública. O sea, es inaceptable que las instituciones, las universidades del Estado queden fuera de la gratuidad. No se puede buscar un mecanismo por fuera para entregarles recursos. Son parte del Estado y el Estado tiene que hacerse cargo y esa es nuestra principal preocupación. Sí, hoy día estamos en un absurdo en donde universidades estatales no van a ser financiadas, por lo tanto nosotros creemos que tiene que existir aportes basales para las universidades del Estado, fortalecimiento de la educación pública, que es el gran abandonado de toda esta discusión,
y una regulación del mercado dentro de las universidades IP y CFT de carácter privado. Creemos que la reforma sustantiva, la reforma de las transformaciones profundas, tienen que ser una discusión que estén presentes durante el 2016, y ahí hacemos un llamado principal a todos aquellos actores que hoy día están desencantados, que creyeron que iba a existir transformaciones y que están viendo que estas no suceden, a que nos hagamos parte de la movilización social y que con ello efectivamente logremos transformaciones, y sobre todo que hoy día el gobierno tome una posición clara respecto de qué quiere hacer o no en materia educacional. Diputado. Bueno, el Tribunal Constitucional ha abierto las puertas para que esta discriminación caprichosa, arbitraria y odiosa que estaba llevando a cabo el gobierno en contra de estudiantes de universidades privadas y en contra de estudiantes de CFT, IP, terminara. Y por lo tanto creo que eso es una excelente noticia para el país. Pero la solución de ahora en adelante tiene que tener tres componentes. La primera, la solución que tengamos, sea con más o iguales recursos, incluya a más estudiantes. Segundo, que no haya ningún tipo de discriminación, porque los estudiantes son iguales en dignidad, independiente del tipo de institución a la cual asisten. Y tercero, que se haga cargo de la calidad. En Chile no podemos estar financiando instituciones, con todo respeto, chantas. Tenemos que financiar instituciones que nos aporten con calidad en la educación. Ricardo. Sí, yo creo que dos criterios nomás. Elegibilidad para las instituciones según calidad, medida con los datos que tenemos, con lo que tengamos, pero igual para todos los sectores, universitario y técnico profesional. Y dos, vulnerabilidad. Yo sé que tenemos que trabajar mucho más en perfeccionar las medidas de calidad y qué sé yo, y hay una discusión larga y grande y profunda que parte el próximo año, esperamos. Pero mientras, la transición, la justicia tiene que tener mismos criterios. Igualdad de año de acreditación o igualdad en becas, parejo para todos los sectores. Perfecto, les doy las gracias por habernos acompañado acá esta noche en el debate. Gracias por la Vamos invitación. a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública.